descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Juan, el autor del libro del Apocalipsis, se propuso comunicarle a sus lectores un aspecto esencial sobre la paradoja de los días y los años venideros. Esos serían los mejores tiempos y los peores tiempos. Creo que alguien llamado Dickens tomó prestado ese tema varios siglos después. Y la pregunta que debemos intentar responder, entre muchas que exploraremos, es esta. Juan estaba pensando en términos de lo que iba a acontecer muy pronto, posiblemente durante su vida, o de lo que acontecería mucho después, en un futuro indefinido, y la respuesta determina si Apocalipsis nos afecta a nosotros, o si sus predicciones ya ocurrieron en el pasado. Les confieso que, hasta hace unos meses, no pensé que alguna vez daría clases del libro de Apocalipsis, por la sencilla razón de que ya se han producido tantos comentarios al respecto. Y no imaginé que yo pudiera ofrecer algo que añadir a lo que ya se ha dicho. Pero mucha gente se me acercó y me preguntó si podía reconsiderarlo, y pensé que al menos exploraría la idea un poco más a fondo. Y después de algunas investigaciones, determiné que tal vez podría abordar este libro, que ciertamente es desafiante, pero fascinante, desde un ángulo un poco diferente al que normalmente se ha usado. Y ese ángulo es explorar mejor de dónde sacó Juan sus ideas, por qué usó el lenguaje y los símbolos que eligió, y luego, una vez determinadas sus fuentes, acudir a esas mismas fuentes, si es posible, para ayudar a establecer el contexto del pensamiento de Juan y tener como resultado una mejor comprensión de lo que este libro realmente quiere decir. Y hablaré más sobre eso después. Pero primero, atendamos varios preliminares como preparación. Comenzaremos por identificar quién es este Juan, el autor de Apocalipsis. La verdad es que no hay forma de saberlo con certeza. Todo lo que tenemos es un nombre de pila y ningún otro apelativo. Por supuesto, eso probablemente significa que este hombre era tan conocido por los de su tiempo que no se necesitaba añadir un apelativo. El consenso de los eruditos bíblicos es que este es el mismo Juan que fue uno de los 12 discípulos originales que Yeshua eligió. Y es el mismo autor del Evangelio de Juan, así como de las 3 epístolas llamadas Primera, Segunda y Tercera de Juan. Quizás la evidencia más concluyente para identificar al escritor de Apocalipsis como el apóstol Juan proviene de Ireneo, uno de los padres de la iglesia primitiva. Ireneo era un discípulo de Policarpo, y Policarpo conocía a Juan personalmente. Él era uno de los estudiantes de Juan. Y Policarpo dijo que fue Juan el apóstol quien escribió Apocalipsis, y luego Ireneo registró esa información. Otros padres de la iglesia primitiva que datan de los siglos II y III, como Justino, Clemente, Origen, Tertuliano, Hipólito, todos atestiguan que fue Juan el apóstol quien escribió Apocalipsis. Y si bien esto podría no calificar como prueba de laboratorio irrefutable, incluye el testimonio de un testigo ocular y tiene la evidencia circunstancial más contundente. Por tanto, yo procederé con el entendimiento de que el Juan del Apocalipsis es Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los 12 discípulos galileos originales de Cristo. Ahora bien, mientras que el cristianismo generalmente considera a Pablo como el apóstol que tenía la máxima autoridad sobre las congregaciones creyentes de la diáspora judía, es decir, los que estaban fuera de la Tierra Santa, y aunque Pablo se vio a sí mismo, y es mencionado correctamente, como el apóstol de los gentiles,
la cuestión no era totalmente así. Otros evangelistas de Cristo como Salvador, nombrados y sin nombrar, casi todos judíos hasta donde sabemos, habían establecido sus propias congregaciones en Asia, o al menos fueron recibidos por congregaciones creyentes como personas con autoridad. Entonces, ¿Juan también era bien conocido por todas las congregaciones mesiánicas de Asia? Y como veremos por el tono de sus cartas a las 7 congregaciones en los capítulos 2 y 3, él tenía autoridad y hablaba como quien espera plenamente que se le tome en serio. Especialmente durante el primer siglo, el tiempo en el que vivieron todos los escritores del Nuevo Testamento, prácticamente todas las congregaciones creyentes conocidas eran sinagogas judías, y en términos generales, cualquier gentil que viniera a Cristo asistía a esas sinagogas y adoraban junto a los judíos creyentes. Tengan en cuenta que estoy teniendo el cuidado de no usar la palabra iglesias para etiquetar a estas congregaciones mesiánicas dirigidas principalmente por judíos. Eso es porque la imagen mental que nos hacemos al pensar en una iglesia es un grupo de creyentes gentiles en Cristo, reunidos en un edificio construido o comprado para ese propósito. En griego, y los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento que poseemos están escritos en griego, la palabra que nuestras Biblias en español traducen como iglesia es eclesia. Y eclesia es una palabra griega bastante genérica, que significa asamblea o en un contexto religioso, congregación. Iglesia es una palabra en español que surgió varios siglos después, y en un momento dado se convirtió en el equivalente del término griego eclesia, mucho después de que el movimiento mesiánico hubiera sido tomado por los gentiles y los judíos fueron excluidos. Las instalaciones en las que se reunían los cristianos pasaron a ser conocidas por los hispanoparlantes como iglesias, y el cuerpo general de cristianos fue entonces etiquetado como la iglesia. Por tanto, al reemplazar la palabra eclesia con iglesia en nuestras Biblias en español, se creó un anacronismo, es decir, un concepto que no existía en el primer siglo después de Cristo, fue traspuesto a esa era por traductores de la Biblia que llegaron mucho más tarde. Así que, la noción de un grupo exclusivamente gentil de creyentes de Cristo llamado la Iglesia, ahora estaba escrita en la historia del Nuevo Testamento, y la presencia de creyentes y líderes judíos se evaporó. En consecuencia, en nuestro estudio de Apocalipsis, solo usaré muy de vez en cuando las palabras iglesia o iglesias, ya que simplemente no están allí en las Escrituras y transmiten una imagen poco precisa de lo que expresa el Nuevo Testamento. Una de las grandes preguntas sin resolver sobre el libro de Apocalipsis es ¿cuándo pudo haberlo escrito Juan? Algunos abogan por una fecha anterior a la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Este argumento se basa en que Juan no hace mención de la destrucción, así que seguramente aún no había sucedido. Los preteristas también abogan por esta fecha temprana por otra razón de la que hablaremos en unos minutos. Otro hecho que se usa en favor de una fecha previa a la destrucción es que la persecución de los cristianos es presentada con Juan como testigo y víctima de ella. Nerón es famoso por perseguir a los creyentes durante el año 64 o 65 después de Cristo, y se cree que esta persecución fue la que afectó a Juan. Sin embargo, el mismo padre de la iglesia primitiva, Ireneo, quien informó que su maestro Policarpo, que como dije fue discípulo y amigo personal de Juan, dijo que
que Juan escribió Apocalipsis. Policarpo dijo que Juan escribió Apocalipsis, pero también dijo que Juan recibió esta visión apocalíptica durante el reinado de Domiciano. Domiciano fue emperador del 81 al 96 después de Cristo. Otros escritores cristianos primitivos confirmaron lo que Ireneo afirmaba. Además, cabe señalar que las persecuciones de Nerón tendían a ser localizadas, mientras que las de Domiciano eran en todo el imperio. La causa de las persecuciones de Domiciano contra los cristianos, ¿por qué lo hizo? Él les exigió que practicaran el culto al emperador, ya que esto se requería de todos los ciudadanos romanos y muchos creyentes se negaron. El momento en el que se dieron las persecuciones de Domiciano coincidió con la época en que los gentiles estaban arrebatando el control del movimiento mesiánico judío a los judíos. Y hasta el momento de la destrucción del templo, Roma consideraba que los gentiles que se unieron a este movimiento mesiánico liderado por judíos se habían convertido a una extraña nueva secta del judaísmo y, por tanto, se habían convertido en judíos. Se habían otorgado privilegios especiales a los judíos bajo una serie de emperadores romanos que los habían eximido del culto al emperador, siempre que acordaran orar por el bienestar del emperador. Y dado que, por mucho tiempo, los creyentes gentiles fueron vistos por Roma como parte del movimiento mesiánico judío, y por lo tanto se les consideraba judíos, ellos también habían sido eximidos del culto al emperador, por lo que no estaban sujetos a enjuiciamiento. Todo eso cambió al llegar Domiciano, porque para ese momento los gentiles dominaban el movimiento mesiánico y dejaron en claro que, a pesar de su fe y de tener un Mesías judío, definitivamente no eran judíos. Irónicamente, como gentiles, no tenían la exención del culto al emperador, así que fueron perseguidos judicialmente cuando se negaron, mientras que sus hermanos judíos continuaron sin verse afectados porque conservaron su exención. Tal es la confusión que se produjo en esos tiempos de transición, que surgieron nuevas fuerzas y chocaron nuevas agendas, trayendo consecuencias no deseadas. Ahora, ¿qué otra evidencia parece ubicar al tiempo de la escritura de Apocalipsis mucho después de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo? Como resultado de la destrucción del templo, los judíos quedaron devastados mental, emocional y espiritualmente. También estaban asustados. Y a medida que los historiadores, profetas y líderes judíos comenzaron a contemplar y escribir sobre sus experiencias y su futuro, obviamente conectaron su catástrofe con lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho, sobre todo las predicciones de tal destrucción que reflejaba la del exilio babilónico. El exilio babilónico nunca había dejado de estar en la conciencia de los judíos, ni siquiera 600 años después de que sucedió, así como las masacres de musulmanes por parte de los cruzados cristianos nunca se han ido de la conciencia del Islam moderno 1000 años después de que ocurrieron. Entonces, como los judíos ahora temían al gobierno romano, los escribas judíos comenzaron a referirse a Roma como Babilonia para disfrazar su intención. Entonces, cuando estaban profetizando o criticando a Roma, no decían Roma, sino Babilonia. Y dado que Juan evidentemente se refiere en varios lugares a Roma, llamándola Babilonia, no en todos los casos, pero sí en algunos, es probable que haya escrito Apocalipsis mucho después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, cuando hacer eso era una práctica estándar. Y aunque no siempre lo creía así,
La evidencia ahora me obliga a concluir que Juan escribió Apocalipsis alrededor del año 90 después de Cristo, más o menos, ya siendo un hombre muy anciano, unas 2 décadas después de que el templo fuera destruido. Parece que Juan recibió sus visiones y escribió el libro de Apocalipsis mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Patmos es una isla situada a unos 55 kilómetros de la costa oeste de la actual Turquía. Hay bastantes pruebas de que esta isla fue utilizada, al menos en parte, por el Imperio Romano como isla prisión. Juan afirma claramente en el capítulo 1 de Apocalipsis que había sido desterrado a esta isla porque estaba predicando la palabra de Dios. Podemos interpretar que eso significa tanto el Evangelio como las Sagradas Escrituras. No tenemos más información que esa sobre dónde estaba y por qué estaba allí cuando Dios le envió estas increíbles visiones. Pero era común entre los profetas bíblicos que recibieran sus oráculos y visiones de Dios mientras estaban en condiciones de gran presión. Y mientras que algunos eruditos, principalmente agnósticos y ateos, dudan de la verdad de las circunstancias de Juan, la historia misma muestra que es completamente plausible que Juan fuera exiliado a Patmos, especialmente porque esto habría sucedido durante el tiempo del emperador Domiciano. Ahora, me tomaré un momento para recordarles que, si bien los escritos de Juan aparecen en el Nuevo Testamento, no existía ninguna noción, concepto o documento llamado Nuevo Testamento en los días de Juan. Y si bien Juan ciertamente habría sabido, y sin duda habría leído, algunas de las cartas circulantes de Pablo, y tal vez sabía de al menos algunos de los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, en aquel momento, bajo ninguna circunstancia se consideraba a estos escritos como inspirados por Dios, y mucho menos como sagradas escrituras. Estos documentos sí tenían autoridad, pero los creyentes no los ponían al mismo nivel de las sagradas escrituras. La Biblia que Juan y todos los escritores del Nuevo Testamento conocían y aceptaban era el Tenaj, la Biblia hebrea, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, y nada más. No sería sino hasta finales del siglo II que la idea de canonizar los escritos de Pablo, Pedro, Juan y los escritores de los Evangelios y convertirlos en una Biblia cristiana sería planteada por un laico, un rico magnate naviero llamado Marción. Y aunque los gentiles ahora superan en número a los judíos como seguidores de Yeshua por docenas a uno, y que los gentiles en ese momento eran los líderes del movimiento de Cristo, con los judíos excluidos, la idea de Marción de tener una Biblia cristiana todavía era vista por los líderes gentiles como herética, y fue amonestado rápidamente por presentar una idea tan escandalosa. No sería sino hasta principios del siglo III que los líderes de los creyentes gentiles estarían listos para reconsiderarlo y debatir sobre la propuesta de Marción, y luego se creó la primera Biblia cristiana. Contenía la mayoría de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento moderno, pero algunos, como el libro de Hebreos, eran controvertidos y no eran aceptados por todos. Curiosamente, Apocalipsis fue uno de los primeros libros adoptados en el canon del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se mantuvo en su totalidad. Quería abordar este tema con ustedes por un par de razones. La primera es que varios eminentes eruditos bíblicos han adoptado puntos de vista muy diferentes sobre cómo interpretar Apocalipsis. Voy a profundizar en este asunto porque podría ser que algunos de ustedes se sorprenda, quizás no la mayoría, al saber que
Muchos eruditos bíblicos y denominaciones evangélicas modernas ven Apocalipsis como un libro completamente independiente. Es decir, que no tiene conexión alguna con los profetas del Antiguo Testamento, ni con nada presentado en el Antiguo Testamento. De hecho, aunque no los he catalogado a todos, desde un punto de vista anecdótico, estimo que la mayoría de los comentarios del Apocalipsis modernos adoptan ese punto de vista. Y en segundo lugar, hay varias formas de interpretar Apocalipsis, así que examinaremos las 4 formas o puntos de vista principales. G.K. Beale ha hecho un excelente trabajo al describir breve y objetivamente cada uno de estos puntos de vista, así que me basaré mucho en su trabajo. Primero está lo que se llama el punto de vista preterista. La palabra preterista lleva intrínseco el significado de cosas que sucedieron en el pasado. Entonces, la posición del preterista es que Apocalipsis no habla del futuro, sino de cosas que han sucedido en el pasado. Específicamente, para ellos, el libro de Apocalipsis más bien gira en torno a la destrucción del templo. En otras palabras, que Juan estaba prediciendo verdaderamente la próxima destrucción del templo que ocurrió en el 70 después de Cristo, o escribió su predicción después de la destrucción en un estilo que lo hizo parecer profético. Por tanto, los preteristas insisten en que Juan escribió Apocalipsis durante el tiempo de Nerón, en el 64 o 65 después de Cristo. Los preteristas creen que todas las referencias a Babilonia, y hay muchas en Apocalipsis, en realidad no se refieren a Babilonia o Roma, se refieren a Israel. Y así, Israel es vista de forma muy negativa como nación, como un pueblo que es completamente rechazado por Dios y ya juzgado para su destrucción. Por ende, Israel se convierte en el gran perseguidor de la iglesia, no Roma ni Babilonia. Los preteristas inherentemente creen que Dios ha terminado con Israel, que Dios se ha divorciado completamente y para siempre de su pueblo Israel, y que Él ha reemplazado a Israel por la iglesia, es decir, por la iglesia gentil. Así que los preteristas son, por defecto, seguidores de la teología del reemplazo, y el surgimiento del moderno Estado de Israel es un evento no deseado. No tengo la intención de atacar ninguno de estos puntos de vista. Por otro lado, diré que la perspectiva de los preteristas es impulsada por doctrinas y no por las Escrituras. De hecho, el punto de vista preterista no se alinea muy bien con la historia registrada. La segunda forma de interpretación es el punto de vista historicista. Según este punto de vista, todo lo que se habla en Apocalipsis sobre los sellos, los juicios de las trompetas y las copas, pinta una imagen simbólica de varias edades y etapas del desarrollo de la Iglesia. Y además, como esta es una visión predominante en la Iglesia occidental, aunque lo es mucho menos en otras ramas orientales coptas eslavas de la Iglesia, es común que los historicistas vinculen cualquier evento histórico específico relacionado con la Biblia a algún evento dentro de la Iglesia occidental. Por ejemplo, la corrupción y los juegos de poder dentro del papado de la Iglesia católica que han ocurrido de vez en cuando a lo largo de los siglos, o tal vez la reforma iniciada por Martín Lutero. Por tanto, las señales y símbolos de Apocalipsis son relacionados solamente con eventos que de alguna manera involucran únicamente a la Iglesia occidental. De manera que, a lo largo de los siglos, según cómo vea cada generación de historicistas los eventos que pasan a su alrededor, los conectan con signos y símbolos en Apocalipsis y encuentran una razón para predecir el inminente regreso de Cristo en su época. El principal defecto de este punto de vista es, por supuesto, que siempre ha estado equivocado al predecir el fin del mundo y la inminente venida de Yeshua.
Hoy en día, algunos eruditos que critican esta forma de interpretación se burlan de ella como exégesis periodística. Es decir, la gente recoge el periódico y ve que sucede algo terrible. Hoy en día, esos sucesos suelen involucrar musulmanes en el Medio Oriente, y relacionan esos sucesos con algo que Juan dijo en Apocalipsis. En otras palabras, los eventos actuales son vistos como el cumplimiento de una profecía. Y aunque este punto de vista se remonta a siglos antes de la Primera Guerra Mundial, quien esté interesado puede consultar escritos cristianos que se hicieron antes, durante y poco después de la Primera Guerra Mundial, que muestran cómo gran parte de los cristianos occidentales creían que los horribles eventos de esos años desgarrados por la guerra eran profecías de Apocalipsis que se cumplían, y que tanto el fin del mundo como el regreso de Cristo debían esperarse en cualquier momento. Muchos cristianos, debido a esta creencia, se suicidaron. Dejaron de tener bebés. Vendieron todo y se aislaron. Se separaron de sus comunidades y de los miembros no creyentes de sus familias y más, en lo que ellos consideraban como una preparación adecuada para el regreso de Cristo, y lo basaron todo en símbolos y señales que encontraron en Apocalipsis y que parecían estar alineados con los eventos del momento. Una tercera forma de interpretación se llama el punto de vista futurista. Los futuristas dicen que todo lo que Juan escribió fue para un tiempo en el futuro lejano a él, excepto tal vez por las cartas a las 7 iglesias de Asia. Ahora bien, el punto de vista futurista dice que las visiones de Juan deben tomarse literal y cronológicamente. Es decir, el orden en que Juan presenta sus visiones y revelaciones, junto con el orden del contenido que está en ellas, será el mismo orden en que estas cosas ocurrirán en la historia, pero en un momento que era futuro para él y, al menos, un momento que todavía es futuro para nosotros. Por ejemplo, según el orden cronológico de las visiones de Juan, Israel será restaurada como nación, y después de eso la iglesia experimentará el rapto, y entonces habrá una tribulación que durará 7 años, y el anticristo se revelará y comenzará a gobernar. Y finalmente las naciones del mundo se reunirán para atacar y destruir a Israel. Luego Cristo regresará para luchar contra esas naciones y destruirlas. El milenio comienza con Yeshua al mando. Más tarde, Satanás fomenta una rebelión y Dios le pone fin. Y después de eso, entraremos en el reinado eterno al llegar el tiempo a su fin. Con respecto al punto de vista futurista, como bien lo indica Bill, en resumen, para ellos la Biblia se interpreta primero por acontecimientos modernos, en lugar de por sí misma. Por tanto, en el punto de vista futurista, las señales y símbolos en Apocalipsis se convertirán en objetos y eventos reales y literales. Y dado que lo que dice Juan solo tiene relevancia para los tiempos futuros, entonces eso concierne solo a los cristianos que viven en los tiempos finales. Y los cristianos que viven en otro momento de la historia no tienen conexión con el libro de Apocalipsis. Hay un tipo modificado del punto de vista futurista que igualmente afirma que la iglesia es el verdadero Israel, pero para ellos no habrá rapto antes de la tribulación. Más bien, los creyentes permanecerán en la tierra para sufrir la tribulación de 7 años. Hay otras versiones del futurismo que cambian algunos detalles más, pero no hablaremos de eso hoy. Así que la cuarta forma de interpretación predominante se llama el punto de vista idealista histórico redentor, o punto de vista idealista para abreviar. Y según este punto de vista, Apocalipsis no es literal en absoluto. Este representa una batalla simbólica entre las fuerzas del bien y del mal. Así que todo este simbolismo y alegoría, los sellos, las copas, las trompetas, son meramente emblemáticos de varias generaciones de la historia humana. Las cartas a las 7 iglesias se aplican a todas las iglesias del mundo en cualquier momento, o cada una representa características presentes en una cierta era de desarrollo de la iglesia. Los críticos superiores modernos tienden a adoptar este punto de vista porque
evita las complicaciones sobrenaturales o proféticas. Y muchos de esos críticos superiores son agnósticos o ateos y no creen en lo sobrenatural o lo profético. Entonces, este punto de vista les permite eludir el tema escabroso de la participación de un Dios o de las predicciones divinas, algo que sus colegas académicos catalogan como de gente ignorante y primitiva. Avanzaremos en este estudio sin adoptar o rechazar ninguno de los puntos de vista mencionados, por una razón. A los eruditos les gusta mucho agrupar una serie de atributos, darle un nombre a esa colección y luego luchar con todas sus fuerzas para mantenerla intacta y pura. Simplemente no acepto esa premisa porque, si eso fuera así, implicaría que un estudiante de la Biblia debe aceptar uno de esos puntos de vista nombrados en su totalidad o rechazarlo en su totalidad. Cada uno tiene algo que ofrecer, pero ninguno es una representación perfecta de la verdad. Además, en el instante en que uno adopta alguno de estos puntos de vista nombrados para interpretar Apocalipsis, antes del estudio, nos encontraremos con un resultado predeterminado. Y aunque no hay duda de que presentaré nuestro estudio de Apocalipsis desde cierta cosmovisión, mi esperanza es hacer todo lo posible para mantenerme intelectualmente honesto y espiritualmente sensible, aceptando Apocalipsis como lo que es, palabra inspirada de Dios. E incluso cuando terminemos, dentro de un año y algo, todavía habrá misterios y preguntas sin respuesta. Nuestro trabajo es descubrir cómo entenderlo lo mejor que podamos con la información que tenemos hasta este punto en la historia humana, y luego aplicarlo a nuestra vida y a nuestras expectativas, sin tratar de hacerlo encajar en un patrón hecho por el hombre que necesariamente es, cuando menos, un poco arbitrario. Esta es la cosmovisión de la que les hablé, y que será la plataforma desde la cual voy a enseñar Apocalipsis. En primer lugar, el libro de Apocalipsis es verdad divina. En segundo lugar, es real. Los eventos representados son reales, han sucedido o sucederán, o ambos. Tercero, el libro de Apocalipsis no está aislado y no puede verse de forma aislada. Depende totalmente del Antiguo Testamento, especialmente de los profetas Ezequiel, Daniel e Isaías, y de otros también, pero en menor grado. Cuarto, los milagros de los que se habla y el poder divino detrás de esos milagros son algo real, está vivo y activo. Y si hubiese un quinto elemento en mi cosmovisión para Apocalipsis, sería que tomaremos Apocalipsis en forma literal. Pero quiero explicarles lo que quiero decir con eso. Literal no significa que estemos obligados a tomar lo que son claramente expresiones, metáforas o símbolos hebreos palabra por palabra. Literal significa, por ejemplo, que cuando nos encontremos con un milagro, es un milagro auténtico. Cuando Dios da una visión, es una visión divina real y no las maquinaciones oníricas de una persona sobreexcitada o inestable. Tampoco se trata de una persona, de Juan en este caso, que dice tener una visión, pero que en realidad está plasmando sus propios pensamientos y planes. Cuando las palabras y los mandamientos se identifican como provenientes de Dios o de sus siervos angelicales, son verdaderos y reales. Pero la forma literal también exige que entendamos
lo que esas palabras significaban para Juan en ese tiempo, en ese lugar, en su cultura y en su idioma. De lo contrario, las personas que dicen tomarlo en forma literal no están siendo sinceras. Esta es una tarea difícil, pero nos esforzaremos para hacer lo mejor que podamos. Algo que a menudo es pasado por alto cuando estudiamos Apocalipsis es esto. Estamos obteniendo esta información de quinta mano. ¿Lo sabían? Los versículos iniciales explican sin rodeos que Dios le dio esta revelación a Yeshua. Luego Yeshua se la transmitió a uno o más mensajeros angelicales. Los mensajeros angelicales, de acuerdo con Cristo, se la mostraron a Juan en forma de visiones, y luego Juan la puso por escrito para dárnosla a nosotros. Estamos de quintos en la cadena. Dios a Cristo, a los mensajeros angelicales, a Juan y a todos los creyentes. Si no me creen, abran el primer capítulo y echen un vistazo. Es la primera oración del primer verso. Así que es realmente incorrecto llamar a este libro el Apocalipsis de Juan, como se le conoce también. Sería más correcto llamarlo el Apocalipsis de Cristo o de Dios. No es de Juan. Y si queremos entenderlo mejor, así es como debemos verlo. El único deber de Juan era escribir fielmente lo que se le dijo que escribiera, que, por cierto, era algo muy típico de los profetas del Antiguo Testamento. Apocalipsis, curiosamente, y con esto puedes hacer caer a tus amigos cristianos, Apocalipsis no tiene ni una sola cita del Antiguo Testamento. Ni una. Mientras que el contenido de las cartas de Pablo, casi la mitad, son citas del Antiguo Testamento. ¿Por qué tenemos esa gran discrepancia? Bueno, antes que nada, debemos recordar que Pablo era un intelectual que había dedicado sus primeros años al estudio de la Torá y había asistido quizás a la escuela religiosa más prestigiosa de su época, la Academia de Gamaliel, ubicada en Jerusalén. Juan, por otro lado, provenía de una familia de pescadores en Galilea, y aunque sabía leer y escribir bien, la educación religiosa que recibió habría venido de la sinagoga local, y por cierto es muy probable que fuera en Cafarnaum o Capernaum, que se encuentra en el mar de Galilea. Naturalmente también aprendió mucho en esos 3 años, tal vez un poco menos, de su asociación personal con Yeshua. Pero Pablo había memorizado muchas escrituras. Claramente Juan no lo había hecho. Sin embargo, hay muchas alusiones a las escrituras del Antiguo Testamento a lo largo del libro de Apocalipsis. De hecho, entre los eruditos que no descartan completamente el Antiguo Testamento en su evaluación del Apocalipsis, el consenso es que Juan ha incluido alrededor de 500 alusiones al Antiguo Testamento que incluyen alusiones a la Torá, los Salmos, Samuel, Crónicas y otros libros, pero principalmente los profetas. Estas alusiones son fundamentales para entender Apocalipsis. Juan no creó Apocalipsis de la nada. Y el Señor, y creo que esto es clave para entender, el Señor no le dio a Juan visiones que no tuvieran un contexto concreto para que pudiera entender y conectarse con ellas. De hecho, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, ha quedado claro que, al menos algunas de las alusiones que aparecen en Apocalipsis son incluso a los escritos de los esenios. Peder Borgen, un renombrado historiador de la Biblia, dice esto: dado que el Antiguo Testamento era el mundo de pensamiento de Jesús,
Los discípulos y los primeros cristianos, y además estaba entretejido en las instituciones y en las formas de vida judías, determinaba las cuestiones teológicas planteadas en gran medida, ya sea negativa o positivamente. Tristemente, quedan pocos eruditos bíblicos que reconocen este hecho. Incluso hay menos pastores que parecen ser conscientes de esta realidad. La interpretación del Nuevo Testamento en general depende de que el lector conozca sobre lo que proclaman los profetas del Antiguo Testamento, lo que la Torá enseña. Sobre lo que sepa de la historia de Israel que encontramos a lo largo del Antiguo Testamento, comenzando con Abraham. Tal vez se sorprendan al saber que, si bien algunos de los padres de la iglesia primitiva menos conocidos, como Andrés de Cesarea, Apringio de Beja, Anastasio y algunos otros, comentaban sobre Apocalipsis, el primer libro académico jamás escrito sobre el uso del Antiguo Testamento por parte de Juan, cuando escribió Apocalipsis, apenas se publicó en 1912 en una obra de Adolf Schlatter, hace poco más de 100 años. Tuvieron que pasar otras 7 décadas para que apareciera otro libro, un segundo libro, que se trataba de la conexión directa entre el Tenaj y el Apocalipsis, que finalmente se publicó en 1984. Así de alejado está el mundo cristiano del Antiguo Testamento, a pesar de que muchos traten de negarlo. Pero la evidencia es abrumadora. Y es por eso que la mayoría de los estudios y predicaciones que escuchamos del Nuevo Testamento son alegóricas, porque tienen que serlo, no tienen fundamento ni contexto. Sin el Antiguo Testamento, el libro de Apocalipsis, más que ningún otro, se convierte prácticamente en varios capítulos de escritos confusos y frustrantes, que permiten interpretaciones casi ilimitadas por parte de comentaristas creativos. Pero ahora viene una advertencia, porque Apocalipsis se basa muchísimo en los profetas del Antiguo Testamento, y lo hace con alusiones en lugar de citas textuales. La tarea de entender e interpretar se vuelve aún más grande ahora. Y para que todos estemos alineados, permítanme definir el término alusión. Una alusión tiene la intención de traer algo a nuestra mente sin expresarlo directamente. En mis lecciones sobre Hechos y Romanos, les dije entonces que la norma literaria judía en los tiempos del Nuevo Testamento era que un escritor citara un pasaje del Antiguo Testamento y luego lo comentara. Pero lo que ese escritor buscaba era usar esa breve cita de las Escrituras como una referencia a todo el contexto de donde aparecía esa cita en la Biblia. La cita estaba destinada a traer a la mente una sección completa de las Escrituras. La intención no era centrarse solo en esas pocas palabras citadas. ¿Y por qué lo hacían así? Porque no había otro método para guiar a un lector a cierta sección de las Escrituras sin eso. Es decir, piénsenlo, no había números de capítulos y versículos en esa época. Tal cosa no sucedería sino hasta casi 1500 años después. Así que hoy, yo puedo escribir o hablar sobre, digamos, el libro de Ezequiel y decir, bueno, el contexto es Ezequiel 37, versos del 1 al 28. Los escritores del Nuevo Testamento no tenían el recurso de esas abreviaturas. En su lugar, ellos tenían que decir, y como dice el profeta Ezequiel, por tanto, profetiza y diles, así dice Adonai Elohim, pueblo mío, abriré tus tumbas, te haré subir de tus tumbas, te llevaré a la tierra de Israel y entonces sabrás que yo soy Adonai, y cuando abra tus tumbas y te haga subir de tus tumbas, pueblo mío. Y después de oír esto, el oyente o lector reconocería a qué parte del rollo de Ezequiel se refería el escritor, y recordaría o consultaría toda esa sección.
no solo esas pocas palabras, sino toda la sección. Y ese era el contexto más amplio en torno al cual el autor estaba escribiendo. ¿Lo entienden? Sin embargo, Juan no usa citas textuales del Antiguo Testamento, probablemente por las razones que les mencioné anteriormente. No era un erudito formado, era pescador. Y aunque conocía claramente la Biblia, él más bien usaba alusiones bastante fáciles de reconocer para señalar a sus lectores ciertos libros y pasajes del Antiguo Testamento, en lugar de usar citas memorizadas. Y digo fáciles de reconocer porque, si bien el Antiguo Testamento está casi desterrado de muchas ramas del cristianismo moderno, era la única Biblia que existía en esa época. Y en la sociedad judía, aprender sobre el Tenaj hebreo, el Antiguo Testamento, era algo que casi todos los niños comenzaban a hacer desde muy temprana edad. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Significa que tendremos que tomar algunos desvíos extensos para consultar los libros y capítulos a los que Juan alude. En especial, dedicaremos tiempo a Ezequiel, Daniel e Isaías, porque lo que ellos profetizaron constituye el trasfondo y el contexto de lo que se mostró a Juan en sus visiones y de lo que escribió. Apocalipsis es, en su mayor parte, una explicación que Dios le mostró a Juan sobre cómo encajan las profecías de los diversos profetas del Antiguo Testamento entre sí. Esto también significa que lo que aprenderemos en Apocalipsis puede que no se parezca mucho a lo que varios eruditos, predicadores y escritores de libros más populares afirman sobre lo que Juan quiso decir. Mi objetivo no es crear controversia, pero probablemente sea inevitable en algunas áreas. Y quiero mencionar que espero que ustedes, los que están a punto de estudiar Apocalipsis con nosotros, también hayan estudiado la Torá con nosotros, porque Juan tiene una mentalidad de Torá, incluso si esta es completamente subconsciente, porque se crió en ella. Era el mundo que conocía. Esa mentalidad está entretejida en Apocalipsis. No puedes separarla. Entonces, si no has estudiado la Torá, estarás en desventaja. Por otro lado, voy a suponer que muchos no lo han hecho, y me esforzaré por explicar brevemente las cosas que muchos estudiantes de Torá ya saben. Quiero concluir nuestra introducción a Apocalipsis con este pensamiento. Este es el único libro de la Biblia que promete una bendición divina a cualquier creyente que lo lea y lo estudie. Piensen en eso. Pero si al leerlo no puedes entenderlo, ¿eso te trae la bendición prometida? Por supuesto que no. Una lectura mecánica de las palabras, sin haber comprensión, no tiene ningún valor terrenal o celestial. Tampoco lo es leer el libro de Apocalipsis usando reglas alegóricas y premisas para su interpretación que son defectuosas. ¿Eso le da motivos a Dios para que conceda la bendición al lector? La idea es que lo entiendas y que lo entiendas correctamente. Esa es nuestra meta en esta clase y con la guía del Señor la alcanzaremos. La próxima semana comenzaremos el capítulo 1 de Apocalipsis. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.